Vamos ahora para continuar con el último punto de la rehabilitación del tracto intestinal y es el trasplante intestinal y su condición actual. El trasplante ha sido el sueño del ser humano a través de la historia y tal vez el reporte más antiguo es el del imaginario de los santos Cosme y Damián cuando trasplantaron una extremidad de un moro a un individuo que había perdido su pierna. Hay que dar un salto enorme en la historia para mencionar a este gran cirujano y gran hombre, Alexis Carrel, quien en 1912 se hizo acreedor al Premio Nobel de Medicina, más exactamente de Fisiología, por sus trabajos sobre anastomosis vasculares. Pero, junto con su socio, Charles Lindbergh, diseñó modelos de corazones y empezó a hacer modelos caninos para trasplantes, y fue precisamente este hombre quien primero habló de trasplante intestinal. El 10 de diciembre, Richard Lilly-Hay nació el 10 de diciembre de 1927 y falleció recientemente en 1981. Fue el primero que diseñó o soñó con un trasplante intestinal. Ven ustedes aquí una fotografía en donde se planea o se plantea esa posibilidad. Y es que Richard Lilly-Hay en 1959 diseñó un modelo canino. Fue la primera vez que se hizo un trasplante intestinal en un perro con una supervivencia de algunas horas, pero que finalmente fue el pionero realmente de estos trabajos. Saltamos ya a 1926 y 2017, cuando aparece Thomas Starzl, quien fue el primero que hizo un trasplante multivisceral. Estos hombres han sido realmente los pioneros y los que han jalonado los trasplantes, pero nada de ello hubiera sido posible sin, como ya lo mencionó esta mañana Arturo Vergara, el doctor Stanley Dodrick, a quien siempre recordaremos con gran afecto y con gran cariño por la deferencia que tuvo con nosotros como Fundación Santa Fe de Bogotá. Vino a visitarnos en varias ocasiones. Esta fotografía precisamente es de una de sus visitas cuando nos acompañó con sus trabajos sobre nutrición. Esto fue lo que definitivamente marcó un hito y marcó un escalón en el desarrollo de los trasplantes. Vean ustedes cómo en 1964 Detterling hace el primer trasplante en humanos en 1964. Lilly-Hay hace el primer trasplante en adultos en 1967. En Sudamérica, Okumura, en Sao Paulo, hace los dos primeros casos de trasplante intestinal en 1968. Pero como pueden ver ustedes, estos pacientes tenían como común denominador que morían tempranamente, morían en las primeras horas después del trasplante, 48, 72 horas. Y la clave era el rechazo, la sepsis y la muerte. Esa fue la razón. En 1980 hay un salto enorme cuando aparece la ciclosporina y hay un cambio dramático entonces en el pensamiento sobre los trasplantes y se disparan. Y aquí entonces Kiel, Grant, Starzl empiezan a tener trasplantes exitosos en 1985. Y más tarde, en 1990, aparece el tacrolimus y nuevamente hay una mejoría en la sobrevida de los trasplantes. Para este momento, el 57% de los pacientes tienen una sobrevida a 1 año y del 50% a 3 años con el advenimiento de estos nuevos productos. Para el año 2000, el trasplante intestinal ya deja de ser una técnica en investigación y se vuelve el tratamiento estándar para la falla intestinal. Y entonces se requiere que tengan una sobrevida de por lo menos del 65% a 1 año. Y para este momento solamente hay 4 hospitales que reúnen esas características, que son el Mount Sinai en Nueva York, el de Pittsburgh, el de Miami y el de Nebraska. Son los únicos hospitales que llenan esos requisitos y por tanto se les autoriza el inicio del programa. Más tarde, en 2012, solo 12 años después, aparece la FDA aprobando el uso del GLP-2, lo que catapulta nuevamente la rehabilitación intestinal. Y empieza entonces la puja entre trasplante y rehabilitación intestinal.
Y ven ustedes cómo para 2013, entre 1985 y 2013, se habían hecho 2.887 trasplantes intestinales, de los cuales había sido trasplante intestinal aislado, el 45%, trasplante con hígado además, 31%, y trasplantes multiviscerales, el 23.5%. ¿Cuándo puede estar indicado? ¿Cuándo puede estar indicado un trasplante intestinal? Entonces, el primer punto es cuando haya una evidencia de falla intestinal progresiva o avanzada asociado con una enfermedad hepática. Como ya lo dijimos, el paciente no responde, no hay una respuesta a todo el esfuerzo terapéutico para alcanzar la rehabilitación intestinal y entonces se vuelve candidato para esto. ¿Pero qué quiere decir que haya falla intestinal? Falla hepática. Una hiperbilirrubinemia mayor de 4,5 por más de 2 meses, con una ictericia y alteración en la función de síntesis, una hipertensión portal, hiperesplenismo, lo que quiere decir que tenga por lo menos un mes sostenido de trombocitopenia. También se vuelven indicaciones, especialmente en los niños, se hace mucho más obligatoria esta decisión, y es cuando requieren hospitalizaciones en la unidad de cuidado intensivo por entidades relacionadas con la falla intestinal o la nutrición parenteral, básicamente, digámoslo, por sepsis que se origina bien sea en el catéter o bien sea de origen intestinal. En aquellos pacientes, niños especialmente, con 2 ingresos a la unidad de cuidado intensivo por sepsis, con requerimiento de soporte ventilatorio y o inotrópico. Y en adultos se hará la evaluación caso por caso. Un paciente que requiera 2 o 3 ingresos a la unidad de cuidado intensivo. Con esas condiciones se empieza a pensar ya que puede ser candidato. Aquellos pacientes, en segundo lugar, aquellos pacientes que tengan pérdida de los accesos vasculares. Y diremos que esto ocurre cuando hay una trombosis de 3 de las 4 vías de acceso superiores, es decir, de la yugular interna y la subclavia izquierda o de la yugular interna y la subclavia derechas. Cuando tenemos obstrucción de estas vías, ya vamos pensando. Porque ocurría que los pacientes que llegaban al trasplante intestinal estaban en condiciones absolutamente precarias, sin accesos vasculares, con una alteración severa de la función hepática, con trastornos hemorrágicos, lo que hacía que los trasplantes no funcionaran por eso. O en aquellos pacientes que tienen un tumor desmoide invasivo con compromiso del pedículo intestinal, lo que hace muy probable que este paciente con la resección, siendo una operación curadora potencialmente de la entidad, nos vaya a dejar sin intestino. Un infarto intestinal agudo asociado con falla hepática y finalmente cuando hemos tenido un paciente que ya ha recibido un trasplante intestinal, pero que ha sufrido rechazo y requiere nuevamente uno. Hay distintas maneras de hacer un trasplante y entonces dijimos el trasplante intestinal aislado es una de esas maneras. El trasplante asociado con el hígado, tal vez es el que más frecuentemente se lleva a cabo, y el multivisceral, en donde se trasplantan además hígado, estómago, páncreas e intestino. Por supuesto, cada uno tendrá unos requerimientos técnicos diferentes, más o menos complejos, que hacen también que funcione o no el injerto. Quiero traer esta diapositiva para mostrarles a ustedes cómo se ha venido comportando el número de trasplantes de órganos en general llevados a cabo entre 2010 y 2020. Vean ustedes cómo tiene una tendencia creciente. Y aquí en 2020 ocurre un fenómeno y es que aparece una pandemia que nos limita en el acceso a los trasplantes. Entonces probablemente tenga que ver con eso. Pero en todo el concierto de los trasplantes, vean ustedes cómo el campeón es el riñón. En todas partes se hace trasplante renal, el trasplante de hígado en algunos centros, pero vean ustedes cómo corazón, pulmón y páncreas progresivamente van disminuyendo y solamente en esta época se hicieron 158 trasplantes de intestino delgado. Es decir, es bastante poco frecuente. Y en nuestro medio sabemos que poca frecuencia es igual a menos práctica. En la Unión Europea, vean cómo se ha venido portando. Los trasplantes de riñón, 17,000 para el 2019, 14,000 para el 20 y 15,000 para el 21. De alguna manera se ve un descenso en esta cifra. Y los trasplantes de intestino se sostienen en 17, 19 y 19 para el 2021 en la Unión Europea. Y en Colombia, ¿qué ocurre?
No estamos tan lejos tampoco. Aquí ocurre un fenómeno parecido. Entre el año 2008 y 2016, vean ustedes cómo se hicieron 24 trasplantes de intestino. Básicamente fueron hechos en dos centros, en Cali y en Medellín. Pero los otros trasplantes se hacen con bastante más frecuencia. Vean ustedes que hubo en esa época 10.000 trasplantes, de los cuales solamente 24 fueron de intestino. Nuevamente vemos cómo hay poca aparición de estos trasplantes en nuestro medio. Algunas personas piensan que el sistema de salud colombiano es un desastre y que no sirve para nada. Pues yo quiero que miremos en el concierto de las cifras. Trasplante es una de las entidades que requiere tecnología, que requiere inversión, que requiere cuidado, que requiere especialización. Y vean ustedes cómo la tasa de trasplantados por millón de habitantes en España, que es el líder europeo, hay 100 por cada millón de habitantes. En Colombia vamos en la cuarta parte, en 25, pero estamos en el quinto lugar en el mundo. De manera que creo yo que vamos por buen camino. Y aquí vemos los trasplantes por tipo de órgano. Nuevamente, el riñón y el hígado son los que mayor volumen tienen. El intestino escasamente empieza a aparecer en estos gráficos. ¿Y quiénes se benefician de estos trasplantes? Para que no pensemos que nuestro servicio es inoperante, nuestro servicio de salud es inoperante. Y vean ustedes cómo aquí el contributivo y aquellos pacientes subsidiados suman el 90% o el 95% de los casos operados de trasplante en Colombia, lo que quiere decir que nuestro sistema de salud es operativo, funciona, produce y responde. Y hemos venido ganando en el tiempo. Esta gráfica solamente llega hasta el año 2010, pero se ve cómo viene mejorando la sobrevida. En el largo plazo, a 10 años, el registro global muestra que la tasa de sobrevida está en el 41%, pero en centros especializados, valga decir nuevamente, otra vez, Mount Sinai, Nebraska, Miami, tienen el 70% de probabilidades, o en España, especialmente sabemos de un sitio en España que tienen unas muy buenas cifras en trasplante de páncreas y trasplante de hígado especialmente. Y vean ustedes cómo la sobrevida sube a 70%, lo que es bastante más de lo que pidió la FDA para su inicio. Los problemas siguen siendo el rechazo crónico, la autonomía, la imposibilidad de alcanzar la autonomía nutricional y que la calidad de vida no mejora por las condiciones de inmunosupresión. Ha venido mejorando, no solamente por lo que ya mencionamos, sino porque el soporte nutricional cambió. Entonces, el uso racional de los lípidos hacen del centro la prevención de la falla hepática asociada. Hace algún tiempo tuvimos un visitante norteamericano en nuestro servicio y el doctor Vergara les dijo, ¿ustedes quieren ir a ver nuestros pacientes? Lo primero que hizo el invitado fue ir a mirarle la esclera al paciente a ver si estaba ictérico. Y le dice, pero ¿cómo si lleva 2 años de soporte nutricional no está ictérico? ¿Qué le hacen ustedes? La razón del doctor Vergara fue, utilizamos lípidos de cuarta generación que preservan la función hepática. El uso del etanol en el puerto de acceso vascular disminuyó significativamente las infecciones relacionadas con el uso del catéter central para la nutrición. El uso de catéteres de inserción periférica mejoró también este fenómeno. El cierre temprano de las enterostomías mejoró también, y los procedimientos de elongación intestinal, que aunque no alcanzan todavía un gran porcentaje, sin embargo ya inciden sobre la disminución en la curva de los trasplantes. Y por supuesto los equipos de rehabilitación multimodal que, como les decía, son la clave. Y entonces tenemos que el manejo farmacológico, la mejoría en los catéteres, los nuevos medicamentos y el manejo quirúrgico hacen de la rehabilitación intestinal integral el paso anterior a pensar en el trasplante, que tiene una técnica quirúrgica muy especial y que requiere una inmunología, una inmunosupresión para preservar ese injerto. Vean ustedes, en el 2008, en esta estadística hay 270 trasplantes de intestino, pero para el 2017 solamente 149. Se cayó a la mitad la cifra. La respuesta, las unidades que están buscando ahora la rehabilitación intestinal. ¿Y el futuro cuál es? ¿Qué va a seguir pasando? Hay que buscar el equilibrio fisiológico entre la inmunogenicidad y la tolerogenicidad. Es decir, la capacidad de que el individuo
pueda tolerar mejor sin verse afectado por tanta inmunosupresión. Entonces, la investigación se centra especialmente en los anticuerpos monoclonales y un capítulo muy interesante que está apareciendo en ese momento, que es el estudio y la manipulación del microbioma intestinal. Ya vimos cómo estos pacientes tienen una microbiota especial, pero cuando se sale de ahí empiezan los problemas. Y la investigación también, lo alcanzamos a ver en algún congreso reciente, la creación de organoides a partir de células madres que con el estímulo adecuado generan reales organoides, que son células autólogas capaces de crecer en la línea intestinal y favorecer el desarrollo de segmentos intestinales. Ese es el futuro, con lo que creo que pronto nos estaremos familiarizando con estas nuevas opciones. Muchas gracias.